Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro conversatorio de IA Latam, una comunidad bastante encendida. Está el profesor Ariel con sus cursos de Python, la Incluton, que es un evento que ya les vamos a contar, se viene para mayo del 2025. Vayan. Pero bueno, en este conversatorio en particular aprenderemos a profundidad, profundizaremos como se debe en la computación cuántica de la mano de nuestro amigo Herbert, que es un estudiante apasionado por la computación cuántica, investigador, tiene algunos cuantos artículos escritos en LinkedIn y todo. Entonces, qué chévere, pues Herbert, qué placer tenerte, hermano. Y qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Chile? Hola Renato, muchas gracias de verdad a ti y a Roberto por invitarme. Bien. Aquí me encuentro ya en casa. Fue un día movido, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? Chévere, yo con ganas, con muchas ganas de conocer sobre la computación cuántica, porque si bien no es una cosa que tú digas, aquí tengo mi laptop convencional cuántica en la mano, eh, es un concepto que ya poco a poco pudiera lo físico, ¿no? Mm, así es, claro. A mí, como me gusta pensarlo, es que ahora mismo la computación cuántica está como en esos pasos, cuando la computación como clásica, como recién en los años 50, en los 60, tenían como estas piezas llenas de computadores. Tenían Claro, como eran gigantes, ¿no? 2000, exacto, de 2000 megabytes, ¿cachai? Entonces siento que estamos exactamente en esa misma época con las computadoras cuánticas, porque son como, cierto, se ve como colosal, ¿cachai? De que tienen que estar como a ciertas condiciones físicas, como a temperaturas muy bajas. Temperatura, claro, temperatura Claro. frísima. Entonces, ahora mismo está como en esa época en donde no es convencional, pero que existe. Y Existe. ese como estado del pavimento es muy bacán para hacer experimentaciones físicas en general. Oye, bueno, primero que todo, que vayamos al origen, ¿no? Al origen de la palabra computador. O sea, ¿por qué ese aparatito que se abre, que tiene un panel lleno de letritas, de números y un rectángulo liso que podría ser como que el touchpad o el panelito táctil que uno le deslice el dedo, la mano? Mm, Eh, o sea, ¿por qué adquiere ese nombre específicamente? claro, a ver, a mí me gusta partir porque, bueno, no sé si conoces la ley de Moore. A ver, hablemos un poquito de la ley de Moore. El Perfecto. punto es aproximarnos desde lo más básico al concepto de computación cuántica. Claro, o sea, es como una forma de ver esto. A mí me gusta verlo de esta manera. A ver, cuéntanos un Porque, poquito. por ejemplo, la ley de Moore es como una ley, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero Ajá. fue el Moore, no me acuerdo el nombre, pero él era uno de los creadores o creadores de Intel, si es que no me equivoco, y vio que cada año que pasaba, la cantidad de transistores se duplicaba a medida que se achicaba el chip como de la CPU. ¿Cachai? Entonces era algo que estaba creciendo exponencialmente demasiado rápido. ¿Cachai? Entonces, esa fue la razón por que cada vez se están haciendo más chicos los transistores. Entonces, como son cada vez más chicos, pueden entrar más en la CPU, po, más espacio, como mayor densidad, por así decirlo, de cómputo. Y la cosa es que si tú te preguntas ya al nivel como más físico de esto, como es posible achicar los transistores lo más pequeño hasta infinitamente pequeño, y la respuesta es que no, porque uno no puede achicarse más que un átomo, por ejemplo. Hay como una ley fundamental, o sea, no ley fundamental, pero partículas fundamentales que uno ya no puede traspasar más de ellas, ¿cachai? Que ya O sería... sea, básicamente va a haber un tiempo donde el tamaño ya no se va a poder seguir reduciendo. Exacto, ¿cachai? No se va a poder reducir hasta el infinito. Y cuando se reduce físicamente un sistema, es como la película Ant-Man, que cada vez que, mientras más reduces tu sistema, como cada vez lo haces más pequeño, Ajá. las leyes que rigen ahí no es las leyes de la física clásica, que vendría siendo electromagnetismo, que vendría siendo Oye, pero metafísica, ah, etcétera, etcétera. sí, sí, claro. Entonces, no sé si podemos partir de que las computadoras hacen operaciones enormes de forma automatizada, ¿no? Operaciones que no nos daría la vida como humanos. Claro, Por ejemplo, claro, bostezamos, nos acalambramos, no nos daría la vida así para es. poder resolver. Pero eso computan, Así ¿no? es, así es. Entonces, como con eso,
como tú no lo puedes achicar más posiblemente de un cierto límite, entonces tienes que utilizar mecánica cuántica, ¿cachai? Entonces los circuitos eléctricos ya no sirven, tienes que ocupar otro tipo de circuitos, ¿cachai? Y eso da paso a que los cómputos, como decías tú, se pueden realizar con algoritmos cuánticos, ¿cachai? Debido a que lo achicamos tanto, ahora podemos jugar, por así decirlo, con el formalismo matemático de la mecánica cuántica para hacer cálculos que, debido a la física que hay de los sistemas cuánticos, que viven en un espacio de Hilbert, que son abstractos y todo esto, dan un poder mayor de cómputo en ciertos casos, en ciertos algoritmos. Ajá. Oye, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la palabra cuántico? El término cuántico, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la clave? El refrigerador de allá. La clave ya, como siendo más concreto, es que como tú lo reduces tanto y toda esa cosa, es que tú ya no tienes bits. ¿Ya? Al nivel que tú trabajas, como tienes posibilidades de tener cosas cuánticas, vas a tener o darle propiedades propias que surgen de esta física. Y una de las cosas que caracteriza, la mecánica clásica con la mecánica cuántica, vendrían siendo varios principios. Y entre ellos vamos a utilizar el entrelazamiento y la superposición. ¿De acuerdo? Entonces, Correcto. ¿Cómo? Sí, claro, digo, correcto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, como todo este tema de la superposición, tú lo puedes ver con que clásicamente tú tienes un bit, ¿cierto? Tú tienes un 0 o un 1, y a partir de ahí tú puedes hacer todos los cálculos, ¿cierto? Y tú puedes hacer con puertas lógicas, de negaciones, de OR, de XOR, etcétera, 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 ¿cierto? Y ahí sale toda la computación. El tema es que cuando tú trabajas con sistemas cuánticos, tú puedes tener superposición de dos estados cuánticos. ¿Qué quiere decir? De dos estados, ¿ya? Exacto, de dos estados. No sé si has escuchado sobre el gato de Schrödinger, este ejercicio mental que hizo Erwin Schrödinger como para dar una interpretación a la teoría de la mecánica cuántica. Y es que básicamente... Claro, pero mira, antes de irnos a lo cuántico, entendamos qué sería un bit y cómo actúa en la computación clásica. Claro. O sea, un bit, muy sencillamente, en las computadoras de... Oye, buena pregunta. Depende del tipo de computadora que tú utilices. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto es algo que me encanta sobre la historia. Aquí Roberto me puede corregir. Sí, aquí estamos para rememorar la historia, está chéverísimo. Sí, de que como las antiguas civilizaciones tenían ciertos como artefactos para poder llevar cálculos. ¿Cachai? Por ejemplo, el ábaco, por ejemplo, esta calculadora analógica, ¿cierto? Que funcionaba con engranaje y uno podía sumar y restar y multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos engranajes, puede ser que esté este sistema andando y este engranaje no esté. Y eso puede ser un 0, o esto puede hacer un 1. O por ejemplo, este video del contador binario, que como que tú le das vuelta y aparece una palanquita y así, y empieza tú. O sea, como un interruptor, prendido o apagado, ¿sí o no? Exacto. En las computadoras de ahora, como funcionan con electricidad, el 0 vendría siendo que está apagado y el 1 significa que está pasando la corriente, que está encendido. ¿Cachai? Y así se puede reducir toda la información a ceros y unos. De hecho, por eso uno puede transformar la fibra óptica que sale del internet, ¿cierto? Uh-huh. Esa luz de fibra óptica, ¿cierto? Porque por eso se llama óptica. Tú la puedes codificar como está polarizada linealmente o está polarizada horizontalmente. ¿Cachai? Y eso puede ser como un 0 y un 1. Y eso se transforma después de la información que llega a tu casa a la computadora que sea 0 y 1 y así. Oye, pero hablando del concepto de bit, que es una cosa tan fundamental en la electrónica, creo, ¿no? O sea, sí. Es como la base para entender la informática también. Y la teoría de la información. Y la teoría de la información. Eso es lo que más... Siento que es como lo más fundamentalista en ese caso. Pero ¿tú crees que al enseñarles en los colegios las tablas de verdad y todo esto, desde dónde se podría comenzar a enseñar específicamente y para que haya una correcta comprensión del concepto de un bit, de las puertas lógicas, sin abrumarse?
Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo era la pregunta? Sobre cómo uno debería que partir. Sí, o sea, ¿cómo se les da? Si a ti te parece bien Claro. la aproximación que los docentes dan a los estudiantes cuando les quieren explicar el concepto de 0 y 1, bit. Pero ¿Cuál por sería la mejor forma ejemplo, de aproximarles sin que digan, esto es aburrido, esto no me gusta? por ejemplo, en, Sí, hay mucha como deserción en en la las uni o personas. o en los liceos, decís tú, como en los Sí, sí, colegios. en los liceos, la forma de acercar al mundo a comprender la física cuántica, la mecánica cuántica, Uy, ya. o la ciencia en general. Uy, aquí es un Eso para ser un poquito reflexivos y de ahí a darle con todo. esto es un hot topic que me encantaría hablarlo, la verdad. Ujú. Pero siento que, al menos acá en Chile, son por las restricciones que tienen los docentes. Y yo creo que La también algo resisten. general, por así decirlo, dentro de, no solo de Latinoamérica, sino que también en el mundo, pero es Ujú. que están como muy estandarizados. ¿Cachai? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de colegios que son públicos, que son particulares subvencionados, ¿cierto? Tienen que Ajá. estar sujetos al Estado a lo que quiere enseñar el Estado. ¿Cachai? Y la verdad es que ese estatuto, cuando yo estudié, no sé cómo estará ahora, siento que está como, pero es que te limita mucho a lo que uno puede enseñar. Entonces, por ejemplo, yo tenía a una profesora que era súper apasionada, que era demasiado apasionada, pero tenía como problemas al momento de querer enseñar, porque no quería enseñar lo que pasaban, ¿cachai? Sino que era como algo más allá. Y eso era difícil de hacer. Y también siento yo que es por algo que es otro tema aparte, ¿Ya? pero es que siento que la gente no está tan motivada, sinceramente. O sea, no es que esté motivada, pero no dan razones, por ejemplo, para que sea así, ¿cachai? ¿Tú crees que, por ejemplo, al enseñar matemáticas y física y todas las ciencias exactas, por decir de alguna forma, son muy teóricos en vez de primero partir de, por ejemplo, un ejercicio, un ejemplo, de Sí, ahí sí, irle poniendo eso. de teoría? Exacto. Entonces como muy posteado, entonces como muy teórico. No, Exacto. es muy fome como se dice acá. Y claro, por ejemplo, en física, acá no entiendo por qué lo enseñan de esa forma. Porque primero pasan ondas, ¿cachai? Entonces te dicen ya, te dicen que la onda es una energía que pasa a través del medio, es como, qué es la energía? Nunca la había visto antes, está como muy Exacto, desordenado, perfecto. está muy desordenado. Y eso pasa porque siento que no están como viendo cómo de verdad, o cómo se debería que mostrar los temas. Uno como desconexión de contenido y otro es como que no existe esa continuidad y el del tema de Exacto. experimentar. El tema de Y no se enseña a experimentar. interrelacionar, ¿no? Sí, Interrelacionar conceptos. así es. Porque, por ejemplo, de nada te sirve como absorber información y después escupirla. ¿Cachai? Es como uno siempre está absorbiendo memoria, siempre está viviendo, creando recuerdos, ¿cachai? Pero si no es Ujú. significativo o no lo vuelvas a usar o no te queda en la cabeza, obviamente que después se te va a olvidar y de verdad que, no sé, no tiene sentido. Oye, bueno, retomando el concepto de bit, Ujú. habíamos entendido que el bit era uno, cero, prendido o apagado, ¿no? Y Sí, que así funcionaba la electricidad, los así circuitos. es. Y entonces, ¿cómo podríamos entender ahora el qubit? Ya, perfecto. Nosotros vimos, ¿cierto?, que teníamos ciertos posibles estados, ¿cierto? 0,1 es que pasaba corriente, no pasaba corriente, se giraba esta manecilla o se giraba la otra manecilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Son Ajá, distintas situaciones físicas, distintos estados en que puede estar tu sistema físico. ¿Ok? claro. Entonces, cuando tú ya llegas como a ese nivel crítico, donde tú bajas la temperatura completamente y estás utilizando qubits superconductores, ahí lo interesante es que ya no tienes un bit, o ya no puedes generar solamente un bit, sino que también puedes generar un qubit. ¿Y qué quiere decir esto? Como ya tu circuito superconductor y todo esto es cuántico porque es muy chico y etcétera, 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 tú puedes utilizar propiedades de la mecánica cuántica
al tu sistema físico en este caso. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, muy, ¿cómo se llama esto? Muy análogamente, muy heurísticamente hablando, porque esto Ajá. no es así. Pero para ejemplificar cómo se comporta la mecánica cuántica, es como que en este nuevo circuito chiquitito está pasando la corriente y al mismo tiempo no está pasando la corriente. Al mismo tiempo. Tú puedes describir una situación física de esa manera en tu qubit. Digamos como que algo esté seco y esté mojado al mismo tiempo. Exacto, es como esta paradoja del gato de Schrödinger. Y eso Que se va a está vivo y mantener. muerto. Exacto, el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo es exactamente el mismo. Oye, El que está pero pasando esta corriente. ecuación de Schrödinger es particularmente amada en la mecánica cuántica. ¿Por qué se da esto? O sea, fue increíblemente revolucionaria en su momento, Ajá. pero porque dio paso como a poder discutir verdaderamente sobre mecánica cuántica, ¿cachai? Porque antes se tenía esta idea o esta noción de que existía algo para los sistemas muy chicos, para las cosas que son pequeñas, ¿cachai? Y ahí antes había partido Max Planck, que es el mismo de la constante de Planck, que resolvió la catástrofe ultravioleta, que es como una situación matemática que no debería que pasar, pero que cuando tú calculas la energía de un cuerpo negro, crece y explota. Y tienes como energía infinita en tu sistema. Y eso obviamente no pasa en la realidad. ¿Sí? Y dijo que ya, en vez de sumar en un continuo, cuanticemos esto, ahí salió como el concepto de quantum. ¿Sí? Como de cuanta, como de cosa que esté cuantizada. Algo que se puede contar, tal vez. O ¿Cuánto? algo que... Exacto, que se puede contar. Exacto. Pero puede ser 0, 1, 2, 3, 4 energías, 5 energías, 6 energías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Se tenía esta noción, después vino de Broglie, que dijo, oye, pero el experimento de la doble rendija, ¿cachai? Se comporta como onda. Entonces, algo estaba... ¿Qué pasó en el experimento de doble rendija específicamente? El experimento de la doble rendija, básicamente es que si tú tienes una onda, Ya. ¿cierto? Por ejemplo, una onda de agua, y tú haces interferencia entre ellas, tú vas a ver un patrón de onda. O sea, perdón, un patrón de interferencia, ¿de acuerdo? Que es básicamente como la onda está subiendo y bajando al mismo tiempo, o sea, periódicamente, ¿cierto? Van a haber zonas en donde se van a cancelar, es decir, el agua va a estar completamente plana, y va a haber zonas que se van a reforzar, que se van a construir, que son, que son estos cerros, son estas olas que salen, ¿ya? Y Ajá. si tú lo miras como horizontalmente, ese perfil de que hay ola, no hay ola, hay ola, no hay ola, ese perfil se llama perfil de interferencia. ¿Ya? Ahora, el experimento de la doble rendija, para hacerlo más acotado, es que tú tienes una máquina que dispara electrones, y tú tienes dos rendijas. Entonces lo que tendría que pasar es que si tú disparas una bala, ¿de acuerdo? Sobre dos rendijas, obviamente que tendrías que ver, si es que cuando choque sobre la pared, dos líneas horizontales, ¿cierto? Ujú. Ya pues, cuando uno disparaba electrones a esta doble rendija, no se comportaba como se veía solamente dos, ¿cómo se llama esto? Dos líneas verticales, perdón. Sino que se observaba un patrón de interferencia. Entonces, ese fue un hecho realmente decisivo para ya el comienzo del desarrollo como tal de la mecánica cuántica Claro, con Max Planck. ese fue una de las primeras indicios de que existía algo cuántico. ¿Cachai? Algo de que la física que funciona a niveles atómicos, subatómicos, es distinta, es completamente distinta. No lo entendemos. Oye, entonces ahora ya que entendimos qué es el bit y el qubit, Ujú. pasando lo cuántico a la informática, ¿de qué estamos hablando específicamente? Cuando hablamos de juegos cuánticos, de programas cuánticos, de festivales como el que hubo en Chile, que por cierto tú tuviste unas charlas ahí, en el Sí, Festival del Quisquit, ahí estuvimos ¿cómo se podría conversando. entender ese traspaso a la informática? ¿En qué sentido así como el traspaso a la informática? Digamos, hablamos de mecánica cuántica, Ujú. de los principios, pero al aplicarse esto en la informática, ¿qué se consigue? ¿O qué nuevas posibilidades se nos abren? ¿Qué nuevos casos de uso tenemos? Perfecto. Sí, la verdad es que cuando uno puede utilizar la computación cuántica más ciertas cosas que te benefician a ti en el sentido de poder computar,
tú puedes lograr algo que se llama... no, a ver, déjame plantearlo bien. Cierto que los algoritmos clásicos tienen ciertos pasos a seguir, ¿verdad? Y esos pasos pueden costarte, por así decirlo, cierto poder de cómputo. Por ejemplo, hacer una multiplicación es mucho más costoso para Es un montón de ceros y unos ahí, ¿no? ¿Cómo? Es un montón de ceros y unos corriendo a bajo nivel, conectándose con el hardware. Así es. Entonces, por ejemplo, cuesta mucho menos tiempo hacer una suma que hacer una multiplicación. ¿Sí? O a iterar sobre un for que vectorizar, por ejemplo, una función. Una función. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos pasos que tú tengas en un algoritmo te va a costar cierto poder de cómputo. ¿Ok? Hay ciertos algoritmos o hay ciertos problemas que para poder resolverlos son exponencialmente, ridículamente gigantes de resolver. Son muy costosos computacionalmente. Entonces, de hecho, por ejemplo, el tema de la criptografía es, por así decirlo, segura, no porque no se conozca la clave o no que no se pueda craquear, por así decirlo, la clave, sino que es ridículamente imposible a tiempo de escala humana que las computadoras actuales puedan romper, por ejemplo, una clave que cumpla ciertos requisitos, ¿cierto? La clave del Google, la clave del Facebook, por Exacto, ejemplo. exacto. Todo Entonces, eso la computadora cuántica rompería en función de segundos por el mismo poder de cómputo, por el mismo estado de superposición de los qubits. más o menos, tiene que ver por ahí, ¿cachai? ¿Ya? Pero es porque cada parte del algoritmo tiene cierta complejidad, ¿cachai? Algunos pasos te van a costar polinomial, otros pasos te van a costar exponencial, otros pasos te van a costar, por así decirlo, polinomial, ¿cierto? Es cuando se reduce este tipo de complejidad, ¿ya? El tema con la computación cuántica es que problemas que son completamente difíciles, que tú no los puedes resolver en un tiempo NP-hard, que es lo que se le llama, da paso a que puedan ser rotos o, por así decirlo, resueltos en tiempo polinomial. ¿Ok? Y eso es meramente porque la naturaleza de cómo funcionan los qubits es de que viven en este espacio de Hilbert. ¿De acuerdo? Que matemáticamente es algo muy... que cumple ciertas condiciones, un espacio normado, bla, 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 puras cosas fome. Oye, pero ¿por qué se desenvuelven en ese espacio de Hilbert? ¿Por qué específicamente en ese espacio? ¿Qué es el espacio de Hilbert? El espacio de Hilbert es algo más matemático, pero es básicamente un objeto matemático o un mapa abstracto que te asegura ¿Ya? que tus estados cuánticos van a ser positivos o que van a ser físicamente posibles. ¿Ya? Por ejemplo, tú no puedes tener como probabilidad negativa de encontrar un sistema cuántico. ¿Cachai? Siempre va a ser una probabilidad normada, que tiene que cumplir ciertas normas. Tú nunca puedes medir un tiempo imaginario o algún O sea que hay observable tipos de imaginario. probabilidad también. Exacto, también. Todo eso tú lo puedes describir gracias a que vives en un espacio de Hilbert. Sabes que no te vayas a salir del mapa, por así decirlo. Eso es lo que me gusta verlo. No puedes describirlo así como que fueras un narrador ahí que dice, describamos el mapa. Algo así, ¿no? Sí, este es el espacio normal, el espacio ortogonal. Sí, Entonces, a entonces, ver, a diferencia de un bit clásico que puede estar en uno o dos estados, claro, entonces, incluso puede estar en una superposición. sí, po, Como puede estar en esa superposición, hay más poder de cómputo, porque puede resolver un montón de cosas al mismo tiempo. En algunos casos es debido a eso. En algunos casos es debido a que tú puedes hacer algoritmos con superposición, ¿cachai? Y ahí tú vas como viendo qué pasa si es que tengo un 0 y si es que tengo un 1. Y ahí tú los puedes decir como eventos C, A y eventos B. ¿Ok? Entonces, como estás haciendo como los dos al mismo tiempo, por así decirlo, te calculas o ganas poder de cómputo. ¿Cachai? Otras formas que tiene la computadora cuántica de ganar, por así decirlo, poder de cómputo con respecto a las computadoras clásicas, vendría siendo de que los estados posibles crecen exponencialmente a medida que tú pones qubits de manera lineal.
¿Qué quiere decir esto? Tú, si tienes un bit, tienes 0 y 1, ¿cierto? Puedes formar dos números. Claro, Si será que no. ¿Cómo? Sí, dos números siempre en secuencia, ¿no? Si está el uno, Exacto, no puede estar el otro. claro. Y así puedes ir construyendo números como 4, 6, ¿cierto? Ujú, claro. En la computación cuántica tú tienes que el qubit, por ejemplo, o el electrón de tu sistema, porque también hay muchos tipos de computadoras cuánticas, ¿ok? Pero si tu sistema que tú estás estudiando tiene configuración arriba y configuración abajo, ¿cierto? El ground state y excited state, o spin up, spin down, que básicamente es que está para arriba o está para abajo. Si lo quieres ver, una flechita para arriba y una flechita para abajo. ¿Cachai? Si es que tú tienes solo un qubit, tú tienes dos posibles configuraciones, arriba y abajo. Si tú tienes dos qubits, tú tienes dos posibles configuraciones. Es decir, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba y para abajo, para abajo. Ya. Todas esas son las posibles combinaciones de los dos qubits, ¿cierto? Combinatorio. Entonces, los estados posibles que tú puedes formar, si tú tienes 3 qubits, ahí sería 2 a la 8, que sería para arriba, hasta llegar al para abajo, ¿cierto? Como de Claro, y se cuántas van formas, elevando, ¿no? exacto, como de cuántas formas puedes tirar una moneda, es algo más o menos similar. ¿Cachai? Entonces, ahí tú estás ganando poder de cómputo exponencial a medida que tú pones linealmente qubits. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo de una molécula sencilla, una molécula De agua, por ejemplo, tal vez. de agua, por ejemplo, Ajá. ¿cierto? Ahí uno necesitaría... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí uno tiene 8, o sea, tiene el oxígeno y tiene los hidrógenos, ¿cierto? Entonces tiene oxígeno, 8 electrones, y los Ujú. hidrógenos tienen 2 electrones. Entonces tienen 10 electrones en total. ¿Ok? Si tú quisieras describir todo ese sistema físico en las computadoras clásicas, tú necesitarías 2 a la 10, por así decirlo, bits para poder expresar este tipo de, o no bits, pero 2 a la 10. Sí, O sea, pero no se podría porque estarías matando al procesador también. es que eso, estás matando al procesador. Estás matando al ¿Sí? procesador. Entonces, estarías haciendo cálculos de simulaciones cuánticas, ¿cachai? Porque para poder simular una computadora cuántica, que es algo que se puede hacer Ah, actualmente, perfecto, de hablemos de la hecho, simulación también. Es todo un mundo, ¿no? ¿Por exacto. dónde se De hecho, empieza? por ejemplo, el tema de las simulaciones cuánticas depende. Pero, por ejemplo, hay gente que les gusta simular sistemas físicos, hay gente que ¿Ya? les gusta simular eh, como estructuras electrónicas, por ejemplo. Yo he hecho algo con eso. Le gusta simular como cadena de espines, como modelo de Ising. Hay gente que le gusta simular partículas. Como cualquier cosa que sea cuántica, es mucho más fácil simularla en las computadoras cuánticas que en las computadoras clásicas. Porque si la naturaleza es cuántica, lo mejor que uno puede hacer vendría siendo simularlo con computadoras cuánticas, no con computadoras clásicas. Eso lo dijo Feynman, como en los años 80. No. Entonces, Aló, aló. Sí, él hacía conferencias, digo, Feynman se convirtió sí, en un divulgador físico fundamental, creo. Era muy intuitivo. así es. Claro, pero entonces Feynman, ¿qué dijo en los 80? No dijo eso, de que básicamente como una de las formas que tiene el humano para poder, o que tendría el humano, para poder simular sistemas cuánticos de manera eficiente, es Ujú. con computadoras cuánticas. ¿Cachai? Y ahora con los avances, ¿qué No, tanto se ha ahora, avanzado en las simulaciones cuánticas? la verdad es que cuando uno hace simulaciones cuánticas en este contexto, no estamos Ujú. hablando de que estamos simulando computadoras cuánticas, sino que estamos simulando sistemas cuánticos. ¿Ya? Pero se ha alcanzado lo que he visto recientemente. A ver, te muestro el tiro. Te muestro el tiro. Sé que en celdas fotónicas han sido como del orden de 20 qubits, 40 qubits. En,
en qubits superconductores, he visto que el estándar ahora mismo es como de 100 a 400, 600 qubits. Ese es el estándar. Fríos y en iones atrapados no lo sé. No lo sé cuántos qubits ha alcanzado, sinceramente. Y sí, y eso. Y como los experimentos en sí, ¿cómo lo hacen? Vendría siendo como con 28 qubits, 50 qubits, porque ese es como el rango actualmente que tenemos ahora para poder simular estos sistemas. ¿Cachai? Ahora mismo recién estamos demostrando que se puede hacer este tipo de romper encriptaciones, ¿cierto? Ganar poder de cómputo, pero hasta ahora llevamos solamente factorizado el número 35, para que te des una idea. Todavía estamos como en pañales. Claro, estamos en pañales, falta un montón todavía, pero con sí. eventos y con preocupación de que la gente conozca. ¿Cómo? Digo, con estos eventos de acercamiento a la gente para que conozca el concepto, a lo mejor resurge. Obvio. Como de poder decir de que uno, a la gente de que, hola, esto existe. Ajá. Dos, de que esto potencialmente podría favorecer a las vidas. ¿Cachai? Porque hay muchas cosas de computación cuántica o de cómputo que se pueden aplicar a problemas de bienestar social. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de optimizar rutas de entrega. ¿Cachai? O por ejemplo, el problema de la última milla. Ya, cuéntanos un poquito del problema para poder entender. El problema de la última milla es que, no sé si hay pedido cosas por internet. Ah, sí, claro, bueno, cuando uno pide por Amazon. Perfecto. Le llega un libro, una caja de algo. Claro, entonces lo que pasa con todo ese sistema logístico es que no se demora nada de ir desde Estados Unidos, ponte tú, hasta Ecuador. ¿Cierto? Se demora 2 semanas, 3 semanas. Y una vez que queda como almacenado en la bodega, ¿cierto? Va a pasar ahí meses, como son los zapatos, por ejemplo. Sí, claro, meses hasta que llegue a un servientrega, a alguna agencia. ¿No? Entonces, es como, por ejemplo, chistoso, por así decirlo, de que no se demore nada en recorrer 12.000 kilómetros a que se demore en recorrer 1 milla. Y ese es el problema de la última milla. De que una vez que el objeto llega como a la estación, tú tienes que hacer toda una gestión de coordinar con Chile Express, por ejemplo, con el retail, con el SAC, con el gobierno, etcétera, con aduana. Entonces, es todo un papeleo, toda una burocracia claro, detrás. Exacto. Y ese muy es el problema que también. Claro, como ver cómo es la mejor forma de distribuir este producto, dado estas condiciones geográficas y estos puntos de repartición, por ejemplo. Muy simplificadamente. Y ese problema es un problema NP-hard, que es demostrado con teoría de grafos y más matemática abstracta, de que no es posible saber cuál va a ser la ruta óptima, por ejemplo, en un tiempo corto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Busca la mejor ruta posible que se logre encontrar. Y eso se hace con inteligencia artificial, algoritmos inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay ciertos algoritmos que si tú los pasas de la computadora clásica a la computadora cuántica, puedes reducir el tiempo que ya no sea exponencial, sino que sea polinomial, o que sea logarítmico. Entonces, ¿y a qué te refieres con polinomial? De, por ejemplo, no nos va a costar 1.000.000 de años en resolver cuál va a ser la mejor ruta, sino que nos va a demorar 1 hora o 2 horas. Y eso optimiza porque naturalmente es mucho más rápido y ayuda a que la gente... Completamente. Claro. Y estas mismas formulaciones que son, bueno, hay un tipo de formulaciones que se llama la formulación cubo, que es el ¿Ya? ¿En qué consiste? Es un algoritmo clásico, si lo quieres ver de esta manera. Es el quantum, no es quantum, perdón. Es Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem. ¿Ya? Y básicamente tú reduces tu problema a un sistema binario, sí y no. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿tiene pelo? Sí, ¿tiene un pelo? No. ¿Cachai? Entonces, es solamente una columna donde cada entrada va a ser un statement y en la columna de ese vector puede tener ceros o unos. Es decir, y que sea 0 significa que significa que el primer statement que está ocupando es verdadero, y si es 0, lo contrario, es falso. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, tú puedes decir cómo es una persona, ¿cachai? Solamente moviéndote de izquierda a derecha o para arriba o para abajo. Si 0 o 1 en la primera fila o 0 o 1 en la segunda fila. Y ¿Cachai? eso igual optimiza muchísimo el análisis de datos de algo. Claro, entonces con eso tú puedes, dado ese vector y dado ese problema, optimizarlo de manera con quantum annealing, que haga tunelaje y encuentre la solución óptima con los algoritmos cuánticos. Entonces, este algoritmo cubo, dices que está realmente hecho para que se optimicen cosas como el reconocimiento de imágenes, pero fuera Claro. del bienestar, o sea, centrándonos en el bienestar social, Uh-huh. ¿qué otra aplicación puede tener? Una, la rapidez, la optimización en rutas. ¿Qué También. otro caso de uso Sí, podríamos sí. dar? También. De hecho, el aeropuerto de Hamburgo ¿Ya? y el aeródromo de... No, aeropuerto y el... ¿Cómo se llama esto? El portuario marítimo, ¿El puerto? el puerto, ¿Dónde van los barcos? los barcos. ¿Ya? Ese sistema logístico se está haciendo con computadoras cuánticas. ¿Y los resultados qué tal? ¿Qué te han parecido? Leí la noticia muy por encima, pero decían que outperformeaba, ¿cachai? O era mejor que los algoritmos clásicos. Oye, pero hablando de bits y de qubits, Ujú, yo escuché un concepto que hablaba sobre la decoherencia. ujú. Y esto es porque los qubits hay que crearlos artificialmente, no son naturalmente clásicos, como por ejemplo bit 0 y 1, ¿no? Y entonces eso entiendo que a la larga hace que un sistema cuántico se comporte de manera mucho más clásica. Y entonces, ¿qué se podría hacer a ese respecto? ¿Es un problema? ¿O ahora ya no tanto? Eso quiero entender un poquito más criollo. Claro. Sí, o sea, mira, ¿te acuerdas de que antes te comentaba de que las computadoras cuánticas que son superconductoras llegaban a los 400 qubits, 100 qubits, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo? Pero los experimentos que se hacen han llegado máximo 28, 50 ¿Pero si hay comida qubits. para mañana? ¿Ok? ¿Y ahí por qué ese obstáculo? Ya, bueno, sí. Esto tiene que ver porque si tú tienes imagínate que tú tienes una escoba. ¿Ok? Ok, un score. Tienes una escoba. Y tú puedes poner, y si tú agarras esa escoba, tú la puedes configurar de dos maneras. La puedes dejar colgando como un péndulo, ¿cierto? O la puedes balancear con tu mano. Ya, así como el Chavo del Ocho. Claro, con el score. Entonces, si tú la tomas como en el estado base, en el estado de mínima energía, tú la dejas colgando y se va a mantener estable. Va a querer permanecer ahí, ¿cierto? Claro. Pero si tú empiezas a balancear esta escoba como el Chavo, ¿cierto? Te va a empezar a costar, ¿cierto? Tienes que nivelarlo, tienes que moverlo para poder mantener el equilibrio, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa es una configuración que tú le estás entregando energía y debido a que es un estado excitado, es inestable. O sea, no es inestable, no es inestable, pero va a querer caer al estado de mínima energía, porque tarde o temprano la escoba se le va a caer. ¿Cachai? No puedes estar entregando la energía por siempre. Entonces, ese sistema va a decaer del estado excitado al estado basal. O sea, como que va a tender a caer a ese estado que era natural. Exacto, al estado natural o fundamental que tiene el objeto físico. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, en el caso de los qubits, tú tienes un estado que está en cero, ¿cierto? De mínima energía, es decir, está como apagado. Ujú. Y tienes un estado que está prendido, el 1. ¿Ok? Entonces tú tienes un estado de estado basal y un estado de energía excitado. ¿Ok? Y ahí tú puedes diferenciar si es que tienes un 0, si es que tienes un 1 con la energía que mides, por ejemplo. ¿Ya? La decoherencia o el tiempo de decoherencia te indica qué tanto tiempo demora en que se flipee un 1 a un 0. Es el tiempo en que demoras en que se te caiga la escoba. ¿Cachai? ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú tuvieras... porque como dijimos que estos son inestables o estos algoritmos tienen pasos que tienen que seguir, ¿cierto? Claro. Estos pasos toman tiempo, ¿de acuerdo? Para poder tomar del estado de un qubit para que sea un estado... O sea, del estado cuántico, el clásico toma tiempo.
Exacto, toma tiempo ejecutar estas compuertas que hagan estos cambios. ¿Cachai? Y entre que uno aplica y aplica y aplica, tu algoritmo ya dejó de funcionar. O las partes que tú ya aplicaste como que se borraron, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, este es un problema que tiene que ver más con el hardware, ¿de acuerdo? Y es básicamente de que es inestable los qubits que nosotros hacemos. ¿Cachai? De hecho, y eso lleva a que cuando uno haga algorítmico o corra programas que no sean como se ven en la teoría. ¿Ok? Entonces, a medida que se aumenta el tiempo de coherencia o el tiempo que tomen de caer esto de acá, se van a ir obteniendo nuevos resultados y todo este tipo de cosas. ¿Cachai? Entonces, es por eso. O sea, eso sería como que un pequeño obstáculo en el progreso de la computación cuántica. Podríamos verlo Obstáculo, así como que un obstáculo esto de que claro. O sea, un desafío. es un desafío. Así es, un desafío. Pero, Algo ¿qué entretenido. otros desafíos presenta aparte de la de coherencia la computación cuántica para que pueda ser convencional? Tú dijiste a nivel de hardware. Así es. Básicamente el hardware y yo creo que se empiece a pensar definitivamente como de manera cuántica. ¿Ok? Como la era cuántica. Claro, o sea, de que se tenga esta noción de que ciertos algoritmos pueden ser cuánticos. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, el tema del hardware es algo que con el tiempo se va a ir mejorando, ¿cierto? Se va a ir encontrando nuevas formas, ¿cachai? Va a haber más tiempo, mayores conocimientos, etcétera, etcétera, hasta que se llegue a tener un qubit lógico, o sea, un qubit que sea como perfecto, por así decirlo. Oye, ¿y tu experiencia en el evento de computación cuántica en Qiskit, qué tal fue? ¿Qué tan enriquecedor fue? ¿Qué pudiste conocer? Eh, la verdad es que estuve más organizando ese evento. Entonces fue como más intentar como generar el espacio. ¿Cachai? Uh-huh. Pero en otros eventos que he asistido de computación cuántica ha sido muy, ¿cómo decirlo? Aceleradora, ¿cachai? En temas de empezar a programar con computación cuántica, ¿cachai? Porque tienes que definir que esto igual que la computación clásica. Tú tienes ciertos algoritmos y ciertos métodos y tienes lenguajes de programación, ¿cachai? Tenéis C++ para hacer programas rápidos, tenéis Ruby para poder hacer otros programas, tenéis Julia, tenéis Python, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ajá. Las computadoras cuánticas, o actualmente, es exactamente lo mismo. Hay muchos programas de lenguajes de programación de computación cuántica, los SDK que se les llaman, y ahí está Qiskit, está Penguin, está el software, está Classic, ¿cierto? Está el software de Coursera también, que no me acuerdo, creo que O sea, yo era... entiendo que te alquilan en la nube para que tú programes y le hagas correr sobre esa Claro, infraestructura en la nube. claro, dan esa posibilidad, dan esa posibilidad. Nosotros estamos con IBM, así como por el programa gratis que dan. También es posible hacer resultados así. Como que te dan 10 minutos para probar y hacer experimentos de computación cuántica. ¿Qué es lo clave que se tiene que tener en cuenta a la hora de programar un juego cuántico, por ejemplo, o una aplicación cuántica? Uy, la verdad, la verdad, la verdad. Para proyectos así como grandes, 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 como juegos cuánticos o programas cuánticos, no lo sé. Pero sí para algoritmos que sean como ya como más sencillos, por así decirlo. Claro. Que vendría siendo uno, saber bien álgebra lineal. Porque la verdad es que la computación, o sea, la mecánica cuántica es pura álgebra lineal. Es solamente álgebra lineal con números. Y con Son unidades. como que los conceptos previos de poder Claro, tomar en cuenta. Ok, exacto. álgebra lineal. Álgebra lineal, también conocimientos como saber lo que está pasando físicamente, pero Claro, no sí. que sea como tan duro, quizás, a no ser que te encante la mecánica cuántica. A mí me encanta, así que mucha matemática bonita. ¿Y qué más? Y bueno, y con eso dar paso después a algoritmos cuánticos, aprender a programar en computadoras cuánticas, enviar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después yo diría que intentar encontrar el dónde se puede utilizar de manera eficiente. ¿De acuerdo? Porque, por Oye, ¿y ejemplo, dónde se puede utilizar de manera eficiente? Por ejemplo, hablábamos del bienestar social, de la optimización de rutas, pero he visto que en medicina igual se están ujú. utilizando mucho para hacer pulmones o tejidos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que en medicina se está utilizando la computación cuántica, por ejemplo, para poder hacer em, fluidos. Ahí desconozco. Ahí desconozco. Lo que sí, la computación cuántica puede ayudar a, por ejemplo, hacer simulaciones de fluidos, como CFT, y eso se puede ver, no sé, por ejemplo, con Doppler o ver cómo se va construyendo, ¿cachai? Lo más cercano a la industria como de salud o farmacéutica y todo este tipo de cosas Ya. sería en simulación de moléculas. En simulación de moléculas para encontrar su estado base, cómo se quiere quedar, por así decirlo, cuáles van a ser sus reactantes, sus reactivos, su estructura electrónica, como todo el root de la molécula, para poder generar nuevos fármacos, nuevas proteínas, ¿cierto? Que yo creo que debido a eso, una de las razones de por qué las biociencias han avanzado tanto últimamente Ujú. es debido a estos métodos de poder. Ah, correcto, correcto. Exacto. Por ejemplo, el premio Nobel de Química de este año, pues, el AlphaFold, que es una IA que ayuda como a encontrar la configuración de equilibrio de ciertas proteínas. ¿Cachai? Y eso te permite ver cómo va a funcionar un reactivo sin necesariamente tener que exponer, ponte tú, a una persona a este fármaco nuevo. O incluso hasta un animal, ¿no? Claro, también, Claro. también. Oye, Y pero eso, tú dijiste... Sí, sí. sí. No, no, sigue nomás que te interrumpí la idea. No, o sea, Es claro. que algo ibas a decir. Bueno, lo que pasa es que yo quería saber si las puertas lógicas manejan los bits, eh, ¿cómo podemos entender las compuertas lógicas que manejan los qubits? Al fin y al cabo es lo que les hace cambiar de estado, creo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le aplicas estas compuertas, decís tú? Exacto. ¿Cuál sería la lógica de un qubit? La lógica, por así decirlo, sería una distinta. En el sentido de que tú no solamente puedes crear tablas de ceros y uno o tablas de verdad, ¿cachai? Sino que también puedes ver la posibilidad de ver tablas de 0 y uno, ¿cachai? O de superposición. Nuevas formas de ver estas tablas, ¿ok? O nuevas formas de generar estos estados. Y con la computación cuántica ya como físicamente hablando, tiene que ver con sobre cómo tú haces perturbar tu sistema para que entre en estos estados. ¿Cachai? Porque, por A ejemplo, perturbar, ¿ya? exacto, o interactuar, mejor dicho. O sí, perturbar, interactuar es lo mismo. Sí. Porque, por Claro. ejemplo, en las computadoras clásicas tienen ceros y unos, ¿cierto? Y tú tienes que hacerle pasar corriente, hacer pasar una luz, hacer algo, ¿cierto? Ajá. Entonces, con las compuertas o con los qubits superconductores, la forma que tú tienes de hacer ese cambio físico son con pulsos electromagnéticos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú le envías una onda de forma rectangular, te va a hacer una acción que si tú la envías con una onda electromagnética, generalmente de las ondas de radio, de ese orden de magnitud, de radiofrecuencia, si tú le envías una onda triangular, una onda en serrucho, una onda sinusoidal, etcétera, va a afectar de una u otra forma al sistema cuántico. Y al afectar con esa onda que tú le mandas, Ujú. ¿qué puede producir? Ahí puedes generar distintos fenómenos. Por ejemplo, puedes generar que un qubit cambie de 0 a 1, puedes generar que puedas entrelazar dos qubits, puedes hacer que entren en un estado de superposición los qubits. Y con esas puras compuertas u operaciones tú puedes generar también ciertos algoritmos, como por ejemplo, no sé, el de swap test, que sirve para ver si es que los estados cuánticos son distintos y bla. ¿Puedes enlistar unos algoritmos cuánticos que tú consideres los más relevantes?
Porque entiendo que cada algoritmo tiene un propósito particular y eso es chévere. Claro, claro. O sea, yo partiría aprendiendo bien como algoritmos clásicos y algoritmos cuánticos. Para ahí ya dar paso al poder, ¿cierto? Realizar... A ver, estoy pensando. Estoy pensando. ¿Cómo podrías hacer eso? A ver, repíteme la pregunta. A ver, Perdón. no me acuerdo mucho de la pregunta, pero era más que todo que me expliques cuáles serían los algoritmos cuánticos, porque cada uno tenía un caso de uso particular. Entonces, Sí. ¿cuáles hay actualmente como que los más relevantes Claro, que o te sea, permitan entender en la práctica cómo funciona la computación cuántica? claro, o sea, yo diría aprender algoritmo de Chor. O sea, no, algoritmo de Chor no. De Deutsch-Jotza. Perfecto. ¿Y este qué hace? Básicamente te dice cómo tú puedes discernir si es que una función matemática es constante o si es que está balanceada. ¿Ya? Es algo muy básico o sea, no básico, sino que fundamental como para poder armar estos algoritmos y armar como funciones cuánticas, sumadores cuánticos y ese tipo de cosas. Y es viendo si es que con ese algoritmo tú puedes saber si es que una función es balanceada o no. ¿Cachai? Y a partir de ahí tú puedes empezar a construir más funciones que son más complejas y ese estilo de cosas. Yo creo que eso es fundamental para ver cómo funcionan bien los algoritmos cuánticos y también que la gente vea su interés. ¿De acuerdo? Porque igual ahora mismo es como... Que la gente vea el interés. Exacto. Porque ahora mismo está como muy... No sé si de nicho sea la palabra, pero está como... Hay muchos temas que uno puede ver. ¿De acuerdo? Entonces tienes algoritmos variacionales, tienes algoritmos genéticos, tienes algoritmos de búsqueda, tienes algoritmos de generaciones de números randoms, ¿cachai? Ahí ya depende de cómo uno quiera empezar a serpentear. Serpentear, bueno, esa es la palabra. Serpentear. Así Claro, es. entonces, chévere. Hemos conocido un poco de computación cuántica y tal vez, Herbert, sería interesante que si tú nos quisieras tal vez dar algún tallercito práctico, alguna cosa, no comentes nomás y sería interesante igual tenerte, ¿no? En futuros conversatorios. Realmente queda muchísimo por hablar porque también hay los tipos de computación cuántica, pero espero que podamos desglosarlo un Sí, poco no, más adelante, ¿no? completamente. Este tema nos da solamente para una... Eso es una ligera aproximación. Sí, no, la verdad es que es un campo muy bonito y que a mí me gusta porque combina como lo mejor que o sea, como los intereses que me interesan, las cosas que me gustan, ¿cachai? Como mecánica cuántica, física, matemática y programación. Es como cuando uno es niño y pide todos los helados de todos los sabores, eso es como computación cuántica. Y combina todo y por eso como que te Sí. lleva al sistema. Y sigues investigando en la Universidad de Chile, me parece que hay un laboratorio cuántico. En laboratorio cuántico, o No, sea, un centro de investigación cuántica más o menos. claro, o sea, tenemos como, o sea, sé que la de Conce, la Universidad de Ujú. Concepción, son como los más avanzados en computación Metidos cuántica. en el tema. Exacto. Correcto. Y como de hace poquitito empezó a sumarse más gente. Empezó los USACH, o sea, los USACH también estaban. Después empezó, bueno, y después ahora estamos acá. Pero estamos muy como dispersos todavía. ¿Cachai? Son grupos de cuántica. Y ese grupo de cuántica tiene teoría de la información cuántica, tiene óptica cuántica, tiene óptica no lineal, tiene fenómenos cuánticos, moléculas cuánticas, bla, 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 bla. Sí, Todavía como poco a que... poco creo que vamos a hacer Exacto. una especie de roadmap para que nadie se pierda y comprenda concepto a concepto. Sí. No, pero va a estar... Está movida la cosa. De hecho, Sí, el próximo año
Porque esto es lo interesante también de que o sea, de que la mecánica cuántica igual es como reciente. Es decir, recién en los años 1925 se descubrió, por así decirlo, la mecánica cuántica. Bueno, pues Herbert, entonces, hermano, muchísimas gracias ahí por Sí. esta charla. Y en un futuro seguiremos hablando más de todo este campo. Perfecto. Chévere, hermano. Bueno. Dejamos el LinkedIn abajo también para que puedan leer sobre todos los proyectos que está inmerso, pues Herbert también. Así es, así es. Así que Chévere. eso, muchísimas gracias, Renato, por invitarme. Chévere, pues un saludazo a todos, pues entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Cuídense.